La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra fuente de toda verdad. Amén. No hay nada fuera de la Biblia que nosotros podamos tomar por verdad si no está escrito en la palabra del Señor. Amén. Todo pensamiento, toda idea, toda controversia que pueda haber entre nosotros, toda idea que pueda haber entre nosotros los hermanos, se termina y toda discusión finaliza en ¿qué dice la Biblia? Amén. Amén. Podemos tener nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestras convicciones. Amén. Cada uno su manera de pensar. Pero todo finaliza, un verdadero cristiano finaliza aquí. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Y esta es la palabra final. Amén. Si la Biblia le dice que es no, es no. Si la Biblia dice que sí, es sí. Si está bien o no está bien, la Biblia lo determina en la vida de un cristiano. Amén. Amén. Vamos entendiendo ahí. Si en algún momento nos toca presentar o debatir acerca de algo, de un asunto en particular, amén, y presentar un pensamiento, una idea verdadera, lo más fuerte, lo más fundamental posible, amén, cualquiera sea el asunto, si tengamos que dar nuestra opinión, nuestra vista, la palabra sería, más en sí sería nuestra perspectiva cristiana acerca de un asunto, amén, nos vamos a dar cuenta que en el momento que quedamos debatir, se nos va a hacer imposible hacerlo sin recurrir a la palabra de Dios, amén. Sí o sí, cada pensamiento, cada idea que tengamos nosotros como hijos de Dios están basados en las Escrituras. Nuestra creencia, nuestra idea está basado en el testimonio de la palabra de Dios. Amén. Y entonces es importante que en este momento, hermano, nosotros saquemos toda duda que tengamos, amén, toda inseguridad, todo pensamiento que no nos dé confianza en la palabra de Dios. Amén. Si queremos aprender de las doctrinas, de las diferentes doctrinas, de cómo es la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, de los ángeles, amén, queremos aprender de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios, amén, todo está basado en esto. Y si nosotros no creemos o no estamos confiados en lo que dice la Escritura, de nada tiene sentido. Vamos a ir puliendo, amén, y viendo más cositas que nos van a ir afirmando nuestra confianza en la palabra del Señor, amén. La primera evidencia de la palabra de Dios, tome nota, es su unidad. Amén. Su unidad. La palabra de Dios proviene del griego, la palabra de Biblia proviene del griego biblión, que significa libro, amén, o shosho. Y fue escrito originalmente en 3 idiomas principales. ¿Saben ustedes? A ver, 3 idiomas principales: griego y hebreo. Bien. Fue escrito en 3 idiomas principales. Amén. O sea, la palabra de Dios, cuando venimos aquí, originalmente está escrito en 3 idiomas distintos. Amén. Esto quiero que lo tomen nota. Y quiero que hagamos un ejercicio. Necesito 5 voluntarios. A ver, 5 voluntarios. A ver, 1, 2, 3. Che, varones nomás hay aquí. 5 voluntarios, no se hagan los sordos. Voluntarios también. Voluntarios. Lo mismo, no importa, 5. A ver, falta uno más, allá al fondo. Medio. Bueno, escuchen, quiero que hagan esto. En un papelito, escriban lo que se les venga a la mente. Una oración corta nada más, de lo que sea, menos de las cosas de Dios, menos acerca de la palabra, algo, de lo que sea, de la economía, del día, de la lluvia, de lo que sea, de lo que se te venga a la mente, de lo que vos tengas en tu cabeza. Una frase, 3, 4 palabras, una oración. No, nada que ver, nada, como si fuese que ustedes no conocen a Dios, nada, sacamos a Dios del contexto, las cosas de Dios, de lo que sea, de lo que te venga a la mente,
De lo que te venga a la mente, vamos, rápido, cualquier cosa, no importa. Lo que hoy tienes en la mente, lo que te ha venido el pensamiento, qué sé yo, la ducha, el baño de hoy estaba, el agua del baño que pegué estaba fría. No sé, cualquier cosa lo que te venga a la mente. Y eso me lo van a alcanzar esa papelita. Lo que sea, lo que a vos se te venga a la mente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A ver. ¿Ya está, Ángel? No importa igual lo que se te venga a la mente. Si es algo perverso, nadie se va a dar cuenta. Igual no le pongan el nombre. No le voy a pedir, no lo vamos a mandar al frente. Cualquier cosa que escriban, ustedes pónganlo ahí y lo vamos a leer. ¿Listo? Bien. ¿Está? 2. Ahí voy. 3. 2, 3 palabritas, nada más. Es hecho un texto. Bien. Perfecto. Así podemos entender. Bien. Escuchen. Aquí tenemos ¿cuántos papeles? 5 papeles diferentes. ¿Amén? ¿Son iguales? Miren, uno está cortado de esta manera. Miren, una hoja completa, un pedacito. Miren la diferencia. ¿Cuántos escritores tenemos aquí? 5 escritores. ¿Amén? ¿Se conocen? Sí. Cada uno se conoce, sabe quién es. ¿Amén? ¿Ha oído hablar del uno del otro, verdad? No hay problema en eso, ¿verdad? Somos del mismo lugar, de la misma región, todos somos iguales, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿qué posibilidad hay de que estas 5 personas que ustedes han escrito hayan escrito el mismo pensamiento? ¿Ah? ¿Cuánto creen que puede haber de coincidencia? A ver, veamos la primera. Escuchen. Violencia en el mundo. Lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien? Violencia en el mundo. Vamos a ver. Segundo, si coincide. El día es muy bueno para hacer pendientes atrasadas. Está bueno, ¿verdad? Bien. Pero nada que ver, ¿no? Lo otro, violencia en el mundo. A ver, otro. Cuidado dice de mi hijo. Cuidado de mi hijo. El cuidado de mi hijo. Bien. Otro. Ahí sí que no lo voy a entender. Una pregunta aquí que se le venía a la mente a esta persona. ¿Cómo lograr un buen equilibrio espiritual? Yo, muy sabio, filósofo. Dice mañana me tengo que bañar, parece, levantar temprano para hacer trámites de DNI. Mira lo que se le viene a la mente. Está bien, ¿verdad? Bueno, esos pensamientos, miren. Entonces, repasemos. Tenemos 5 cartas aquí, ¿verdad? 5 personas distintas que se conocen en el mismo lugar, en la misma región, de la misma cultura, el mismo pensamiento, y aún así ninguno ha coincidido en un pensamiento. Amén. Ahora bien, escuchen esto, hermano. La unidad de la palabra de Dios. Escuchen. La Biblia es un libro no de 5 cartas. 66 libros, hermano. 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Amén. Escuchen.
Esta carta no es la letra de un solo autor, sino de más de 40 autores han escrito esta carta. 40, no 5 hermanos, 40 autores. Amén. Y escuchen ustedes, ¿en cuánto lo hemos escrito esto? Menos de cuánto, de 3 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha llevado a hacerlo? 3 minutos, en un periodo de 3 minutos. Esta palabra de Dios ha sido escrita en un periodo de 1500 años. Amén, ¿me van siguiendo? ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? Escrita por personas de diferentes culturas. Amén. De diferentes clases sociales. Escuchen, ha sido escrito por reyes, políticos, escuchen, filósofos, maestros, aún hasta por doctores, personas cultas, personas preparadas, hasta guerreros, campesinos, amén, pescadores, aún hasta por presos ha sido escrita esta carta. Miren lo que abarca: diferentes clases sociales, diferentes formas de vida, pensamiento, y aún más dice que ha sido escrito por personas de diferentes edades, y aún algunas no han llegado a conocerse ni saber una de la otra. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos tienen un hilo perfecto conductor. Hablan del Dios poderoso y la relación de ese Dios con el hombre, hermanos. Hablan del plan de salvación, y así también todos, hermanos, coinciden en que reflejan la imagen del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, 66 cartas, 40 autores de diferentes regiones, lugares, diferentes crianzas, diferentes pensamientos, pero todos han sido inspirados por una sola persona. Amén. Por el Dios Todopoderoso. Él está detrás de todo esto. Amén. Por eso la Biblia es única. Amén. Es una sola. Su unidad nadie la puede igualar a la palabra de Dios. Amén. Esa es una de nuestras evidencias, hermanos, para que nosotros podamos confiar en que la palabra de Dios, no existe otro libro. No hay otro libro en la historia que haya podido, que tenga estas evidencias. Amén. Perfecto. Su unidad. ¿Tenemos claro? Segunda evidencia. Evidencias internas de la palabra de Dios. Amén. Hermano, con esto usted no necesita tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Para poder tener esa confianza. La palabra de Dios nos da esta libertad para que así la persona más preparada encuentre sabiduría en este libro, y aún así la persona más ignorante puede encontrar en este libro la palabra de Dios y puede encontrar sabiduría y ciencia. Amén. La palabra de Dios es tan completa que abarca toda religión, abarca todo pensamiento humano, abarca toda cultura, hermano. Amén. Evidencias internas. Dentro de evidencias internas le voy a brindar ejemplos de descubrimientos internas. Evidencias internas. Le voy a nombrar ejemplos de descubrimientos que la palabra de Dios me muestra como evidencia. Amén. Así como la palabra de Dios afirma y dice que es un Dios creador de todas las cosas, así también la palabra de Dios ha sentado en estas hojas, amén, toda la creación, y ha dado evidencias que demuestran que es Dios el creador de todas las cosas. Un ejemplo, año 1620, y desde aquí yo le voy a dar el ejemplo, usted tome las citas bíblicas. Año 1620, escuche, 1620 después de Cristo. Se creía que la Tierra era geocéntrica. ¿Qué es esto? Que la Tierra, que todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Amén. Como la mujer cree que todo gira alrededor de ella. Amén. Bravo.
Se creía que la Tierra era geocéntrica, era el centro del universo. Amén. ¿Cuánto nos creemos centro del universo? A ver. Amén. Ese pensamiento había en ese siglo. Se creía que la Tierra era el centro del universo. Amén. Y no solamente eso, sino que la Tierra era plana y se posaba y descansaba sobre el lomo de una tortuga. Miren ese pensamiento y esa idea. Y se creía que era eso. Por eso cuando salían las embarcaciones al mar profundo, tenían miedo porque se podían hundir, caer, llegar hasta la orilla de la tierra plana y hundirse y perderse en el vacío. Amén. Entonces tenían miedo de eso y se creía. Pero en ese año, un italiano llamado Galileo Galilei, amén, creador del telescopio, presenta una nueva teoría y dice que esta teoría, habla de esta teoría que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol junto con otros planetas. Amén. Eso es lo que presenta Galileo Galilei. Y no solamente eso, sino que gira porque la Tierra es redonda y no es plana. Amén. La Santa Inquisición sería como una división de la iglesia, lo condena, lo mete en prisión y lo obliga a retractarse de ese pensamiento, de esa teoría. Amén. Le dicen no, la tierra es plana, no es redonda. Y eso, la Santa Inquisición, defendiendo la escritura que no leían, lo han metido preso y lo han obligado a retractarse a Galileo Galilei. Y pasó el resto de su vida encerrado en su casa, prisionero en su casa, amén, por causa de haber dicho la verdad. Amén. Pero en Isaías, escuchen esto, Isaías capítulo 40, versículo 22. Estoy hablando 700 años. Amén. Antes de Cristo. 700 años más, 1600 años después de Cristo. ¿Cuánto es? 2300, ¿no? 2300 años de Galileo Galilei, aproximadamente. Isaías capítulo 40, versículo 22 dice: Él, ya hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra círculo en el hebreo originalmente es la palabra kung, que significa bola o pelota. La palabra círculo, bola o pelota, y es usado para definir a la forma frutal, que es una forma circular. Amén. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hermanos, 700 años antes de Cristo, la palabra de Dios ya lo estaba diciendo, que la tierra era redonda. Amén. En Job capítulo 26, versículo 7, tome nota. Este es 2000 años antes de Cristo, hermano. Job 26, Job 26, capítulo 26, versículo 7. 2000 años antes de Cristo, aproximadamente. Dice Job: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Amén. Cuelga la tierra sobre nada. Amén. Derribando la teoría de que la tierra estaba sentada sobre el lomo de una tortuga. Amén. Cuelga sobre el vacío, sobre la nada. Cero presión atmosférica. Amén. La palabra de Dios ya lo estaba diciendo 2000 años antes de Cristo. Evidencia, amén, de que es un libro sobrenatural. Vamos con otro. Año 1687. El británico Edmund Halley, escuchen esto, estimó la evaporación del mar Mediterráneo, comparando luego esta evaluación con los aportes del río que desembocaba. Por primera vez se entendía el ciclo del agua. Año 1687. Este científico, ¿qué hacía? Medía en lo que el mar, la marea del mar subía y bajaba, cuánto subía y cuánto bajaba, y lo comparaba con cuánta agua ingresaba otra vez al mar. Amén.
De esa manera ha entendido el ciclo del agua, que de alguna manera el agua se evaporaba, iba a las nubes y volvía otra vez al lugar donde había nacido. Pero la palabra de Dios lo decía 2000 años antes de Cristo. Escuchen, Job capítulo 36, versículo 27. Job 36, 27. Dice: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en churro. 2000 años antes de Cristo. La cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombros. Amén. ¿Van entendiendo? ¿Van captando? Dice en Amós capítulo 5 versículo 8: El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra es Jehová su nombre. Amós capítulo 5 versículo 8. Dice en Eclesiastés capítulo 1 versículo 7. Eclesiastés 900 años antes de Cristo. Eclesiastés capítulo 1 versículo 7. 900 años antes de Cristo. 900 años más 1600 serían 2500 años antes de Cristo. Escuchen. Dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena nunca. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve el agua a correr de nuevo. Amén. El ciclo del agua descrito 900 años antes de Cristo. La palabra de Dios lo tenía asentado, hermano. Escuchen Hebreos capítulo 11 versículo 3. Dice 11, capítulo 11 versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituidos. Dice haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Vamos entendiendo? Dice que por fe comprendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Que lo que dice que lo que se ve ha sido hecho de lo que no se veía. Siglo XIX se descubre que toda materia visible se compone de elementos invisibles. Amén. Pequeñas partículas atómicas son las que componen los elementos visibles, invisibles a nuestros ojos. Amén. Pero todo elemento se compone de lo invisible. Amén. Esto lo decía en Hebreos la palabra de Dios. Génesis capítulo 6 versículo 15. Génesis 6:15, aproximadamente, escuche, 4000 años antes de Cristo. Dios dio las medidas ideales a Noé para realizar el arca. Amén. Ese año Dios le da las medidas exactas a Noé para realizar, para formar y así cómo vas a construir el arca de Dios, el arca del pacto, el arca, ¿cómo sería? El arca de Noé para la salvación de su familia. Amén. Se me lengua la traba. Amén. Hoy en día los constructores de barcas entienden y comprenden que para que un elemento, una nave flote en el agua, debe ser, dice, 6 veces el ancho. O sea, ¿cómo sería? Que lo largo sea 6 veces del ancho de la barca. ¿Me entiendes? El ancho de la barca va a determinar el largo que va a ser. Se lo va a multiplicar por 6 y ese va a ser el arco para que tenga una buena estabilidad. Amén. En la manera de... Y bueno, la palabra de Dios nos decía. Y la palabra de Dios, el Señor está dando las medidas exactas para hacer la barca en la cual iba a salvar. Amén.
Deuteronomio, capítulo 23, versículo 12 dice leyes sanitarias. Creo que este año hemos hablado de la vez pasada. Dios ordena al pueblo tener siempre una estaca para que pudieran cubrir su excremento. Miren, esto lo dan de Deuteronomio, prácticamente 3000 años antes de Cristo. Bueno, capaz que menos, pero escuchen. Dios ordena a su pueblo tener siempre una pala para que pudiera, una estaca para que pudieran cubrir el excremento. La historia nos dice que el registro histórico sobre la Primera Guerra Mundial indica que muchos soldados murieron por infecciones a falta de aislar sus desechos humanos. Amén. Descubren que en la Primera Guerra Mundial, la mayoría muere por infectarse, por infecciones a causa de no aislarse, no guardar, no tapar sus desechos humanos. Pero la palabra del Señor, en sus leyes humanitarias, Él ya lo estaba diciendo cada paso, cómo debe cuidarse el ser humano. Amén. Él nos conoce, amén, más que nosotros mismos, hermanos. Así que debemos venir a la palabra de Dios confiados y creyendo que Él es la verdad. Amén. Otra prueba interna son las profecías cumplidas. Amén. Y sobre ti como subtítulo, profecías cumplidas. La Biblia contiene cientos de profecías con detalles exactos relacionados al futuro de las naciones, tanto como la de Israel y como otras ciudades. Amén. El futuro de la humanidad y que se cumplen al 100%. Escuchen, las profecías cumplidas, Daniel capítulo 2, versículo 1 al 3. Daniel 2, del 1 al 3, 600 años antes de Cristo. La interpretación de Daniel sobre el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos me acuerdan de esa historia? Amén. ¿Se acuerdan? Que el rey Nabucodonosor tenía un sueño. ¿Se acuerdan? Había soñado una estatua gigante. Amén. Y esa estatua se dividía en la cabeza de la estatua era de oro puro. Amén. Después del hombro para abajo era de bronce, de plata. Después de la cintura hacia abajo, de bronce, sus piernas de hierro, amén, y sus pies de hierro y de barro. Y el rey Nabucodonosor dice: ¿quién me puede descubrir este sueño? Quiero saber qué significa. Y el Señor le trae revelación a Daniel. ¿Y qué representaba esto? Escuchen, representa la sucesión de las potencias mundiales que habrían de dominar el cercano oriente, hasta la victoria final del Mesías en los últimos días. La gran imagen de oro representaba a cada uno de los imperios que iban a gobernar en aquel tiempo. Babilonia, amén, Babilonia, luego Persia, luego Grecia, amén, luego el imperio romano. Y todo exactamente, y cada material y la textura de cada material estaba representando la fuerza y el poder que iba a tener cada imperio, hermano. La palabra de Dios lo estaba revelando 600 años, amén, a Isaías, a Daniel, disculpen, de cómo iba a ser esto, amén. Isaías capítulo 43, versículo 6. $700 años antes de Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 6. Dice la palabra de Dios: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas.
trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dice una profecía. Y esta profecía se refería que luego de que el pueblo de Israel ha sido esparcido, amén, en aquel tiempo ha sido esparcido, dice que iba a haber regresar de los judíos a su tierra, al lugar que Dios les había prometido. Y eso se ha cumplido en el año 1947, hermano. Miles y miles de judíos regresan a su tierra porque su tierra, su lugar ha sido declarado como estado ante el mundo. Amén. La palabra de Dios, las profecías se han cumplido. Entonces esto que dice la palabra de Dios no es casualidad. No puede haber ocurrido por casualidad. Amén. No puede haber sido un invento del hombre. Amén. Es la palabra viva de Dios. Amén. Tenemos pruebas suficientes, evidencia suficiente de que lo que la palabra de Dios nos dice es verdad. Y debemos creer, hermanos, debemos apoyarnos en esto y no dudar. Y la confiabilidad, la confianza que nos da la Biblia es más fuerte que cualquier pensamiento, cualquier enseñanza de hombre o de cualquier instrucción de hombre que no haya, de cualquier persona que no haya querido enseñar o aplicar un pensamiento. La palabra de Dios es más fuerte. Amén. Evidencias históricas. Amén. Evidencia número 3. Las evidencias históricas. Escuchen. Es el primer libro impreso en la historia de la humanidad. Es el primer libro impreso en la historia de la humanidad. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Amén. Es el más leído en la historia de la humanidad. Es el libro más traducido en la historia de la humanidad. Amén. También es el libro más perseguido, más atacado, más criticado en la historia de la humanidad. Es la palabra de Dios. Amén. Hombres, grandes hombres han muerto creyendo que han destruido este libro. Grandes hombres se han ido a la tumba pensando que han enterrado la palabra de Dios. Amén. Pero no, dice Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Pueden hacer lo que quiera, la humanidad lo que quiera, pero la palabra de Dios no va a pasar. Amén. Año 1684. Esta historia lo van a conocer. Un escritor, historiador, filósofo francés llamado Voltaire, seguro lo deben conocer, decía en uno de sus libros que la palabra de Dios era un libro en decadencia y que pronto iba a desaparecer. Amén. Y decía así con estas palabras: dentro de 100 años no eran más de ella. Posiblemente haya una copia en algún museo, pero de lo contrario habrá desaparecido. Dentro de 100 años, decía Voltaire, dentro de 100 años este libro ya no va a ser nada, va a pasar de moda, va a desaparecer, ya no hay nada, nadie va a querer saber de él, solamente tal vez como una reliquia en un museo. Y él decía también que su libro, sus escritos, iba a alcanzar de manera mundial, que todos iban a conocer ese libro, que va a ser un libro famoso. Amén. Pasados 100 años, escuchen hermanos, después de 100 años, según la profecía de Voltaire, dice, después de 100 años las sociedades bíblicas de Francia compran la casa de Voltaire y inauguran una imprenta en el lugar. Y ese es el lugar
donde se imprimían las Biblias para toda la región, toda Europa. Amén. Y para que toda la palabra de Dios se reparta en toda Europa. 100 años después, hermano. Amén. Miren cómo la palabra de Dios se defiende sola, por sí sola. Amén. Sí, hermano, ¿y cuántos de nosotros tenemos una Biblia en casa? A ver, levante la mano. A ver, y cada ser, a ver a esa persona inconversa, pregúntele si tiene una Biblia en la casa. Tiene una Biblia en la casa, aunque sea ahí en la parte de Salmos, abierta ahí a la parte de la Virgencita, o de una vela con la hoja amarilla, pero tiene una Biblia en su casa. Amén. La palabra de Dios permanece. A ver, ¿cuántos tienen un libro de Voltaire? Nadie lo conoce. Amén, hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Escuchen esto, hermano. Durante las excavaciones de Jericó, en la década de los años 20, escuchen, un arqueólogo británico llamado John Gaston halló algo tan deslumbrante acerca de las murallas. Y dice esto: en cuanto al hecho principal, entonces no queda duda, los muros de Jericó cayeron hacia afuera, tan completamente que los atacantes podían treparse las ruinas para entrar a la ciudad. Escuchen, ¿entienden? El arqueólogo descubre esto. Dice que las murallas de Jericó cayeron hacia adelante, hacia afuera, tanto así que les ha permitido al pueblo enemigo de Jericó trepar las murallas para poder ingresar a la ciudad de Jericó. Y la pregunta, ¿qué hay con eso? ¿Qué tiene de inusual? Dice, porque los muros de las ciudades, cuando son atacados por sus enemigos, dice, no caen, nunca caen hacia afuera, sino que son derribados hacia adentro. Amén. Cuando el enemigo ataca y está alrededor, cualquier elemento que use o arma, que use equipo para derribar, las murallas van a caer siempre para adentro. Amén. Eso implicaba que algo desde adentro ha derribado la muralla de Jericó. Escuchen lo que dice Josué capítulo 6, versículo 20. El muro se derribó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Amén. Evidencia, hermano, del poder que tiene nuestro Dios poderoso. Amén. Evidencia, y la historia, mi hermano, la historia misma lo dice y lo comprueba, hermano. La historia misma, hermano, los científicos, hay un dicho que no me acuerdo muy bien ahora, que se me acaba de venir a la mente, dice, poca ciencia te hace una persona atea. Poca ciencia te hace una persona atea, y mucha ciencia te hace un creyente de Dios. Amén. La mayoría de los científicos o estudiosos comienzan atacando a Dios, comienzan contra Dios, tratando de desmentir la palabra de Dios, o que no existe un Dios. Pero a medida que van creciendo y van avanzando en conocimiento, se van acercando más y más a su Creador. Amén. Amén. Otro, y escuchen esto, año 1967. Esto lo dice la historia, hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted no es que va a venir aquí a la Biblia y lo va a encontrar así fácil. Entre a Google y lo va a encontrar. Entra a Google, escanea ahí, busque, y va a encontrar evidencias de que la Biblia es poderosa. Amén. Año 1967. La guerra de los 6 días, hermano. Escuchen esto y presten atención. El pueblo de Dios
después de que el pueblo de Israel en el año 1947 se constituye como nación nueva, como nación, como verdad, recobra su identidad como pueblo de Dios. Dice, el pueblo de Dios, después de haberse constituido como nación, enfrenta una guerra imposible de superar ante la mente humana. Escuchen, Israel recién comenzaba a organizarse con pocos recursos humanos, recursos materiales, pocos recursos logísticos, pocos recursos militares, y se enfrentaba a 4 países fuertemente preparados, que eran República Árabe, Siria, Jordania e Irak. El pueblo de Israel nuevo, comenzando a fortalecerse, recién creciendo, se enfrentaba a 4 países bien preparados. Y no solamente eso, sino que estos 4 países tenían la ayuda de Arabia Saudita y de Líbano. Fuerza de combate, y le voy a decir, escuchen esto, la diferencia en la fuerza de combate. El pueblo de Israel, 50,000 soldados israelitas. Escuchen, piensen en la cabeza. 50,000 soldados israelitas contra 547,000 soldados enemigos. ¿Se imaginan ese número? ¿Lo tienen en su cabeza? 50,000 contra 500,400 soldados enemigos. El pueblo de Israel, 197 aviones de guerra. ¿Entienden el número? 197 aviones de guerra contra 959 aviones de guerra de su pueblo del enemigo. Israel, 0 tanques de guerra versus 2,500 tanques de guerra. El pueblo de Dios enfrentándose a 4 países, un solo pueblo de Dios, el más pequeño, el más chico, el más débil, enfrentándose a 4 países fuertemente armados y poderosos. La historia lo dice, no dice la palabra de Dios, la historia lo está contando. Vaya a Google. Ahora escuche el poder de Dios, las bajas. El pueblo de Israel tuvo 777 soldados muertos versus 18,000 soldados muertos enemigos. 700 israelitas murieron en la guerra versus 18,200 enemigos. Escuchen, 2,563 heridos el pueblo de Israel versus 47,530 heridos del pueblo enemigo. El pueblo de Israel tuvo 15 prisioneros, o sea, el pueblo enemigo capturó a 15 de sus soldados. El pueblo de Israel capturó a 5,467 enemigos, los tenía como prisioneros. Amén. Y eso está en la historia. ¿Se acuerdan? ¿Sienten el poder de Dios en la historia? ¿Sienten cómo Dios sigue actuando y moviéndose al igual que lo hacía en aquel tiempo en Gedeón? ¿Se acuerdan? Gedeón con 300 hombres. ¿Se acuerdan? El profeta Elías contra 450 profetas de Baal. 800 era, ¿verdad? Era 450 y algo más, ¿no? Ya sé. Hermanos, el mismo Dios sigue obrando en estos tiempos, hermanos. Sigue actuando de la misma manera. Él es real, Él es vivo, Él está presente, y usted debe entender eso, hermano. Y Él se está haciendo ver, constantemente se hace ver.
Amén. Dice en Números capítulo 24, Dios los sacó de Egipto. Sobre el pueblo de Israel, escucha. Tiene fuerza como de búfalo. Devora a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Dice, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién los despertará? Benditos los que te bendijeren, Israel, y malditos los que te maldijeren. Amén. Número capítulo 24, versículo 8. Ese es el Dios poderoso cumpliendo sus promesas hasta el día de hoy, hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué grande, hermano. Entonces no tenemos que venir tranquilos a las Escrituras. ¿Cómo, si Dios poderoso puede hacer todo eso, cómo no va a traer sus mismas palabras de aquel tiempo hasta el día de hoy? ¿Cómo Él no va a actuar y no va a obrar para que cada palabra que está escrita aquí sea la misma que la que ha sido escrita aquella vez? Amén. Debemos creerlo, hermanos. No debemos dejar que el enemigo permita que la duda entre en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Y aferrémonos a las promesas que están aquí, porque el Señor es fiel a sus promesas. Amén. Él lo va a cumplir, y así como lo ha hecho con Israel, amén, lo va a hacer con tu vida. Amén. Amén. Cuarta evidencia. Ya vamos finalizando. Es la cuarta, ¿verdad? Evidencias de testimonios. Evidencia de testimonio es el impacto de la palabra de Dios en la humanidad. Amén. Dice en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice, todo caso será confirmado por verdad, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Amén. Todo caso va a ser confirmado por verdad, con el testimonio de 2 o 3 testigos. El Señor estaba enseñando al pueblo de Dios que si se presentaba una situación dudosa, que si había 2 o 3 testigos, se iba a tomar por verdad. Amén. ¿Cuántos de nosotros conocemos y hemos sido testigos del poder transformador de la palabra de Dios? Amén. Levante su mano. Usted es testigo. Dice la palabra que con 2 o 3 testigos se es considerado verdad. Amén. Cada uno de nosotros hemos conocido y sabemos de vidas de personas que han sido transformadas, que en el momento que han venido la palabra de Dios, su vida ha sido transformada y ya no son lo que eran antes. Hoy son diferentes. Amén. Y eres un testigo, y así hay miles y miles de testigos en todo el mundo, hermano. Amén. Evidencia que te da la confianza de que es palabra de Dios. Amén. Son los testimonios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de vidas transformadas por la palabra de Dios? La Biblia ha influenciado civilizaciones, transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a millones de seres. Y su labor sigue transformando y sigue trabajando y sigue obrando en las vidas. Amén. Y por último, un yapa para aumentar una evidencia es la experimental. Amén. La palabra de Dios, como hemos visto en este corto estudio resumido, la palabra de Dios tiene mucha fuente, tiene muchas pruebas y evidencias para sostenerse, amén, para mantenerse en pie y que nadie pueda decirle que no es verdad lo que dice su palabra. Amén. La Biblia se defiende por sí sola. Pero la evidencia más firme y segura que puedes tener es tu experiencia con la palabra de Dios. Amén.
que puedas meterte en la palabra de Dios y experimentar tu relación personal con el Señor. Y así el día de mañana este libro desaparezca, si algún día así tiene que ser, la palabra de Dios dice que no, pero si este libro desaparece, si ya no hay evidencias históricas, si las evidencias internas desaparecen, si los testimonios desaparecen, aún así tu corazón va a seguir creyendo y adorando a Dios Todopoderoso. Amén. Así que no te quedes solamente con esto, sino que también tengas tu experiencia personal con el Padre. Amén. Te invito a que vos tengas tu intimidad con el Señor, a que compartas ese tiempo a solas con Él. Amén. Para que aquello que el Señor te ponga en ese momento, nadie te lo pueda quitar. Eso es lo que sentía el apóstol Pablo cuando estaba a punto de ser decapitado. Lo que sentía el apóstol Pedro cuando era crucificado, boca abajo, era, ¿de verdad, hermano? Boca abajo. Amén. Cuando aquellos cristianos eran tirados en aceite, en ollas sirviendo, amén, y obligados, y que si no lo hacían, si no negaban su fe, no negaban a Jesucristo, iban a ser tirados en esas ollas hirviendo. Ellos igual seguían con la misma convicción. Amén. Seguían con la misma convicción que tenía Daniel cuando ha sido tirado en el foso de los leones. ¿Se acuerdan? Hermanos, eso lo vas a adquirir con la experiencia personal. Amén. Bueno, hasta aquí es un breve estudio para que podamos venir ahora a la próxima clase a estudiar las doctrinas acerca de la palabra de Dios con la total confianza de saber que esta es la fuente de toda verdad. Amén. Creemos que es la palabra de Dios. Amén.